Buenas noches, bienvenidos al Destape. Aquí en la continuidad de C5N ahora Darío les va a contar de qué vamos a hablar, de cuestiones que tienen que ver con la política argentina. Pero nos vamos a detener por un momento en los Estados Unidos, porque el presidente Donald Trump defendió la tortura en una entrevista con ABC News. Darío Gane, buenas noches. Buenas noches, Iván, buenas noches a todos. Sí, porque hablamos con el ministro de Producción, Francisco Cabrera, sobre lo que se están preguntando todos. ¿Qué va a pasar con los precios y qué va a pasar con las cuotas? Lo que sostuvo el comercio, lo que sostuvo las ventas hasta 2015. Y ojo, porque levemente dijo algo distinto su secretario de Comercio. También vamos a escuchar lo que dicen los economistas, las organizaciones de defensa del consumidor y también los comercios, que son los que están en el medio. No es lo mismo los comercios grandes que los comercios chicos, pero por eso, muy importante lo que puede pasar con las cuotas, con los precios y obviamente lo que tiene que ver con lo que hablábamos ayer, lo que viene desde el país del norte, ¿no? Así es, más que interesante el testimonio del ministro de Producción en la entrevista con Darío Gane. Pero ayer hablábamos, le mostrábamos un mapa, Darío le mostraba por sectores cuál va a ser el impacto económico que va a tener la política, presuntamente, de los Estados Unidos, de Donald Trump, en la Argentina. Eso desde el punto de vista económico, yo lo explicaba a Darío en temas sectores. Pero hoy tenemos que hablar de un tema que... A ver, no quiero decir que parecía olvidado, porque no es que Estados Unidos dejó de usar la tortura durante la administración Obama. No. Pero no se vio a un presidente defender, a un presidente de los Estados Unidos, defender la tortura. Usted por ahí no me cree que estamos exagerando. Es una entrevista que dio Donald Trump al medio ABC News, en el que defiende directamente la tortura. A ver, en la previa igual Donald Trump iba rompiendo todas las barreras de lo que parecía políticamente correcto, y ni siquiera políticamente incorrecto de cómo hablar y demás, no, de cuestiones que lo que tiene que ver con las minorías, lo que tiene que ver con las mujeres, esta marcha importante que hubo el sábado, y en los parece que, como aventuraban algunos analistas o querían aventurar, no se moderó Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, no lo moderó el sistema, no lo moderó nada. El presidente de los Estados Unidos defendió la tortura. Mr. President, you told me during one of the debates that you would bring back waterboarding and a hell of a lot worse. I would do what I would do. I want to keep our country safe. I want to keep our country safe. What does that mean? When they're shooting, when they're chopping off the heads of our people. ¿Cuánto dura, Charlie? When they're chopping off the heads of people because they happen to be a Christian in the Middle East. When ISIS is doing things that nobody has ever heard of since medieval times, would I feel strongly about waterboarding? As far as I'm concerned, we have to fight fire with fire. Now, I have spoken as recently as 24 hours ago with people at the highest level of intelligence, and I asked them the question, does it work? Does torture work? And the answer was yes, absolutely. You're now the president. Do you want waterboarding? I don't want people to chop off the citizens or anybody's heads in the Middle East. I want to do everything within the bounds of what you're allowed to do legally. But do I feel it works? Absolutely, I feel it works. Cristalizador lo de Donald Trump. Me parece que sin antecedentes inmediatos, por lo menos el presidente de los Estados Unidos, cuyo primer, recordemos, decreto fue eliminar toda regulación por una cantidad determinada de tiempo de la actividad del Estado en los Estados Unidos. Y después, la que nosotros conocemos, fue la la primera medida del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de terminar con el acuerdo de la importación de limones por parte de la República Argentina. Por parte de la República Argentina, muy importante, porque el gobierno venía diciendo que se lo hizo a todos los países. No, esto era la Argentina, aunque tiene pensado ser proteccionista con todos los países. A ver, recién decíamos, acá había pasado algo leve, mucho más leve con Macri, cuando, por ejemplo, se criticaba al que pensaba distinto y después en las calles se veía algo por el estilo. En Estados Unidos, desde que ganó Trump el tema con los afroamericanos, que hubo más discriminación, más ataques en la calle. Bueno, las palabras de un político son muy importantes, las medidas son 10 veces más importantes, pero las palabras abren la puerta a que después esas cuestiones pasen en la calle, o también lo que tiene que ver con el Departamento de Defensa, con la milicia de Estados Unidos, que es la más importante a nivel mundial. Vos imaginate que si en la Argentina, que tenía una política de seguridad más bien
laxa respecto, mejor dicho, dura respecto a lo que era el control político sobre las fuerzas de seguridad, cómo eso a nivel nacional dejó de ocurrir y vimos casos que no veíamos en los años anteriores. Esto lo evaluará después la población, el electorado, si le parece que está bien o mal, pero casos de gatillo fácil por parte de la policía, represiones que antes no se veían. De parar a alguien con gorrita bueno, y que esté vestido con jogging. El merodeo exactamente también volvió a aparecer. Cuestiones que antes no se veían, es decir, le soltaron la correa, dicho, no porque sean animales, sino dicho en términos políticos, a la fuerza de seguridad, y la fuerza de seguridad siguieron de alguna manera ese instinto. Pero está avalado por el poder político, tomando lo que decía Darío recién, de que las palabras de un dirigente gravitan y mucho. Y en este caso directamente el presidente, ya no hablamos de proteccionismo, ya no hablamos de sanciones económicas, ya no hablamos de la relación con China ni con las Naciones Unidas, sino que defendió la tortura. Aparte le preguntó por una tortura muy específica. Todas las torturas están totalmente prohibidas y todos los tratados internacionales, pero le pregunta por una específica y él dice, yo no estoy de acuerdo con que, entonces avala casi cualquier tipo de tortura de esta manera, ¿no? Exactamente, habla de qué, porque habla de las decapitaciones, esta situación cuasi cinematográfica que el Estado Islámico difunde cuando casualmente, igual a la redundancia, decapitan a algún prisionero. A ver, la oficina o el departamento de oficinas de del Ministerio de Defensa de Estados Unidos, que es del Pentágono, es el ministerio, el edificio de oficinas más grande del mundo. Solamente para graficar de una forma el poderío militar que tiene Estados Unidos, ni que hablar que lo que gasta en milicia Estados Unidos es 20 veces más que lo que gastan los países que vienen después. Bueno, en este caso está avalando lo más terrible que puede tener un Estado, que es... Que no significa, a ver, porque acá en Argentina en algún momento se obturó la capacidad de análisis, es decir, si nosotros condenamos, desde el punto de vista del concepto, obviamente no gravita para nada lo que vayamos a decir en función de lo que haga el presidente, pero si se condena las declaraciones de Donald Trump, no se está avalando lo que no se está avalando, claro, que el Estado Oriente. Islámico va a instalar el califato a través de la violencia y las decapitaciones a ciudadanos que practican el cristianismo en Medio Oriente. Pero volvemos a escuchar a un presidente, porque esto, si bien ayer bromeábamos juntando firmas contra Trump, la canción del cadete, que hoy hay otra canción del cadete, una participación estelar, dicho sea de paso, la verdad es que gravita lo que haga el presidente de los Estados Unidos, no solamente en la Argentina, en el mundo. Ayer hablamos de la cuestión económica, hoy hablamos de, ¿por qué no decir los derechos humanos? El presidente de los Estados Unidos defendiendo la tortura. Mr. President, you told me during one of the debates that you would bring back waterboarding and a hell of a lot worse. I want to keep our country safe. I want to keep our country safe. What does that mean? When they're chopping off the heads of our people and other people, when they're chopping off the heads of people because they happen to be a Christian in the Middle East, when ISIS is doing things that nobody has ever heard of since medieval times, would I feel strongly about waterboarding? As far as I'm concerned, we have to fight fire with fire. Now, I have spoken as recently as 24 hours ago with people at the highest level of intelligence, and I asked them the question, does it work? Does torture work? And the answer was yes, absolutely. You're now the president. Do you want waterboarding? I don't want people to chop off the citizens or anybody's heads in the Middle East. I want to do everything within the bounds of what you're allowed to do legally. But do I feel it works? Absolutely, I feel it works. Bueno, esto decía el presidente de los Estados Unidos ya en ejercicio, también tuiteó. Tuitea mucho, es una de sus formas predilectas de comunicación. Muy prolífico el primer mandatario, el 45º presidente de los Estados Unidos. Gran día planeado para la seguridad nacional, el de mañana. Fue una de las promesas de campaña del presidente. Si acá se habló sobre las promesas de campaña del presidente que fueron incumplidas, la verdad que por lo pronto el contrato electoral de Donald Trump con su población, por lo pronto, está en 100 hasta el momento. Las promesas de campaña cumplidas. A ver, el muro entre México y Estados Unidos, hay una parte que ya está construida hace un tiempo, pero es más simbólico esto. En realidad no solo simbólico, también tiene una cuestión que tiene que ver con lo que va a frenar. Pero
la construcción también tiene que ver con lo simbólico de dividirse con México, dividirse con todo lo que considere ajeno, empezar a criticar, bueno, xenofobia, dicha de una manera más llana. No todos lo criticaban desde acá, y acá se está hablando algo muy parecido también. Así que no es solamente la construcción de los ladrillitos, sino lo que eso simboliza. Así es. Acá vemos, bueno, una parte del muro que ya está construido entre México y Estados Unidos. Informamos a los espectadores presentes que lo que verán a continuación no es del todo cierto, y algunas afirmaciones que se dan por verídicas pueden haber sufrido modificaciones a fin de ridiculizar a personalidades destacadas de la política nacional. Cualquier similitud con la realidad es casi semi-pura coincidencia. Gracias. Ministro, voy a hacer todo lo que está a mi alcance, no le prometo nada, pero vamos a tratar de aprovechar la difusión que nos da la televisión, ¿sí? Le prometo que lo que yo pueda hacer, lo voy a hacer, entiendo que hay un sobrante importante. Sí, sí, ministro. Sí, cuente conmigo. Sí, voy a usar el aire acá desde 5N. Perfecto. Después le aviso. Dale. Un abrazo. Mil disculpas, ¿cómo andan? Buenas noches. Hoy tengo algo para ofrecerles. Para el bolsillo del caballero, la cartera de la dama. Ah, te pusiste no alcanza como cadete, sino como bandera. No, bueno, yo le estoy haciendo un favor. Era el ministro Burjaile. Muy bien. Miren lo que tengo acá. ¿Cómo? Ministro de Agricultura de la Nación, por supuesto. Sí. Que no es, digamos, un partidario de la reforma agraria, ¿no? No, claro. Bien. No sé si se ve acá lo que tengo. Son limones. Pero no cualquier limón. Está caro, ¿eh? Este limón, cuidado, es un limón de 95 pesos el kilo. No es un limón cualquiera. Son limones premium. ¿Los probaste? No. Ah, no sabe lo que son. No, esto... Están los limones, que comiste toda la vida, y están estos. ¿Puedes decir que son muy distintos? Mira, ya te das cuenta, vos no sé qué capacidad tenés vos de distinguirlo, pero tocalo, ya te das cuenta que es distinto. Entonces es un limón muy suave. Es dulce casi este limón. ¿Cómo va a ser? Vale 95 mango, hermano, escúchame. Bueno, si vale 95 pesos. Lo vamos a probar en vivo. Hay muchas chances que yo me corte la mano en este momento. Vamos a intentar que eso no suceda. Es un limón muy especial, ¿eh? Es dulce. ¿Querés cortarlo acá en la mesa? Ya está. Está manchando todo. Bueno, después lo arreglamos, Este limón vale 95 pesos argentinos. Es un limón especial que necesitamos venderlo porque antes lo vendíamos y ya no sabemos dónde meterlo. Lo vamos a probar, ¿está bien? Sí. ¿Este es el que usa Macri? Ay, qué Dios santo. Cuando tiene que llorar. ¿Se clava uno de estos? Y dice, los pobres, sí, me preocupan. Son ideales para eso. Por favor. ¿Qué? Probalo. Los limones que se vienen. Necesito venderlo, boludo. Nos sobran 2,5 millones de limones. En algún lado lo tenemos que meter. No, este. Eso. Mira. Parece que... No, probás estos limones y no vuelve más, Son limones muy... Y si vale 95 pesos, Para mí es un limón muy corriente, no sé, no te quiero tirar Dios abajo. mío, cómo nos cagaron los yanquis, boludo. La puta madre. Es lo mismo que hablábamos ayer, la distancia entre la expectativa y la realidad, ¿viste? Sí, claro, me acuerdo perfectamente. Mamita, Dios mío. Tenés que venderlo la Sí, tengo que tonelada. venderlo. Mira, acá está, la distancia entre la expectativa y la realidad. Acá lo tenemos a Burjaile, un estadista de la... Burjaile cree que Trump respetará los acuerdos con la Argentina por los limones y la carne. Esta es la expectativa y la realidad. Estados Unidos frenó la importación de limones argentinos. ¿Y qué hacemos con los limones? Y lo tenemos que vender. Yo por ahora tengo 1 kilo. ¿Cómo me quedó la boca? Sí, la puta te iba a madre. decir. Mamita. Pero bueno, son estas cosas que pasan cuando uno no tiene mucha capacidad para leer el mundo, ¿no? Acá está. Cuando cumplís la receta del FMI, pero al mundo no le copa la revolución de la alegría. Queda medio tu rico, ¿viste? Dios Está mío. bastante bien, ¿eh? ¿Viste? No, ¿vos no querés uno? Me estoy cuidando. No, Dale, no es un limón, bueno, pero... comete un limón al aire, ¿Probás esto? dale. No, olvídate. Bueno, me lo quedo. Quédatelo, Me lo quédatelo. pruebo, sí. Necesito que lo exhibas y si podés Perfecto. vender un par. Acá está. Necesitamos vender más o menos 2,5 millones, 3 millones. Que es el excedente que tenemos. ¿Puede ser? Vos avisás. Hay uno solo, señor. Bueno, tomalo de muestra. ¿Qué te pensás? Te lo voy a dejar, boludo. Vale 45 pesos cada limón, boludo. Me lo voy a guardar por las dudas. Escúchame.
Contame un poquito. Bueno, A ver. hoy se cumplen 20 años del asesinato de José Luis Cabezas. Sí, Bien. a ver qué vas a hacer. Por eso se conmemora el Día del Reportero Gráfico. Exactamente. Marcos Peña, Jefe de gabinete. jefe de gabinete de la Nación, tuiteó hoy, en referencia a esto. ¿Querés agua? Sí, por favor. Y me pareció muy llamativo el tono de los tweets de Marcos Peña. Acá lo tenemos justamente, mirá. A ver, muchas felicidades a todos los reporteros gráficos del país en su día, quienes con sus fotos cuentan una parte muy importante de la historia. Muchas felicidades. Y después, bueno, empecé a indagar en todos los tweets de Marcos Peña que dije, para, y empecé a scrollear, ¿no? Y tenemos tweets de él realmente llamativos, ¿no? Feliz Día de la Raza, mi preferida el caniche Toy, te quiero Bobby. Este es Bobby, el perrito. Feliz Día del Holocausto, por favor, festejen sin matar a nadie. A mí no me gusta el chiste, pero No, a mí tampoco. podés aclarar que... Para acá hay más, ya zafamos. Combate el hambre y la No, es una joda. Solo para entendidos es este, ¿eh? No, olvidad, no. Otra vez no. Porque sos vos después me metés en quilombo. Feliz Día del Trabajador para todos. Disfruten el feriado porque es el último, vagos. Esto va a ser el 1 de mayo, ¿no es cierto? Te la brisa que boca. abrió. Feliz Día de la Virgen, no voy a hacer el chiste porque Iván la queda en vivo, compañeros. Yo te quiero, ¿sabes? ¿no? Muchas gracias. Bueno, vuelvo en un Gracias ratito, por tengo todo. una canción, ¿eh? ¿Tenés una canción? Una Sabía, canción que sí, no la grabamos escuché, esta pero mañana sí. con Pesky. Yo No vas a aclarar, ¿no? ¿Qué cosa? Que los tweets... no hay nada que aclarar. ¿No? No hay nada que aclarar. Hugo, mira, porfa. Porque si no te decís yo soy esto no. Váyase. Dios mío, Váyase. qué barbaridad. Darío Gaño, Ay, sí. usted estuvo hoy con el ministro de Producción de la Nación, con Francisco Cabrera. Así es. A ver, algo muy importante que se anunció ayer mismo, tanto el ministro Francisco Cabrera como su secretario de Comercio, Miguel Brown, hablaron sobre algo muy importante que tiene que ver con la economía de los argentinos. A ver, el consumo es el 84% del PBI. Un 20% más o menos es consumo público y el resto es consumo privado. Es lo más importante que tiene la economía argentina. No son todas las economías igual. Ahora sí en el capitalismo se van pareciendo, pero no son todas igual. Bueno, ¿qué pasa con la economía argentina? Buena parte de eso se paga en cuotas. El gobierno ayer anunció a través de una resolución que va a empezar a implementarse el 1 de febrero que los comercios tienen que aclarar bien. En realidad es parte de una resolución que ya estaba y la aclaró un poquito más, pero abre de que lo van a tener que hacer los comercios es declarar bien qué parte pagan las cuotas y cuál es lo que se dice mucho precio implícito. Es decir, bueno, ¿por qué pagas? ¿Por qué estás pagando? Yo Si tengo- es el precio del lavarropas o las cuotas. Yo tengo algunas preguntas para hacerte después de escucharlo al ministro. Hay muchas preguntas, quedaron muchas preguntas, por eso el ministro Cabrera habló y explicó lo que él opina que va a pasar. Pero por ahora es una suposición que tiene el gobierno que va a pasar, porque es una implementación a todos los comercios del país y no todos piensan lo mismo. Ahora dentro de un rato vamos a escuchar lo que piensan los comercios, lo que dice la oposición, lo que dicen los economistas, lo que dice su secretario de Comercio, que hoy también habló en radio. Pero primero vamos a escuchar la nota, una parte de la nota cortita con el ministro de Producción, Francisco Cabrera, lo que hablaba con respecto a qué va a pasar con las cuotas y los precios según el gobierno. Bueno, ministro, ¿cómo es la resolución y por qué primero dijeron que pueden bajar los precios y después el secretario de Comercio dijo que no es 100% seguro que vayan a bajar los precios? Mire, primero la resolución se refiere a transparentar precios. Entonces lo que estamos haciendo concretamente es exigirle a los comercios que cuando anuncien los precios en cuotas pongan cuál es el valor de contado, es decir, cuando se paga en efectivo, cuando se paga con tarjeta de crédito en una cuota, cuando se paga con tarjeta de débito o con otro medio alternativo de pago de contado y cuáles son las cuotas que se van a pagar y qué interés tienen implícito. Esto se llama costo financiero total. ¿Qué va a pasar con el consumo en estos meses y cuando se acomode todo también? ¿Qué va a pasar con esa variable? Bueno, creemos que no va a tener altísimo impacto en el consumo. El consumo en principio es un tema sumamente importante para la economía argentina. Para que se dé una idea, suma hasta el 84% del PBI.
¿Qué es lo que va a pasar con esto? Yo creo que lo que va a hacer es mejorar la calidad del consumo. ¿Qué va a pasar con las cuotas? Las cuotas van a seguir, van a ser más baratas, va a haber competencia entre los bancos, pero obviamente las cuotas van a seguir porque es la forma de vender. Acá y en todo el mundo. Lo que tiene que ser es transparente, que cuando digan que hay cuotas, que esas cuotas se sepa que tienen un interés implícito y que ese interés genere competencia entre el sector financiero para que sea lo más bajo posible. Y ahora 12 y ahora 18 van a seguir. Ahora 12 y ahora 18 van a seguir y con un interés más bajo que el resto del mercado porque tiene un subsidio del gobierno. Escucharon lo que decía ahí al final. Van a seguir ahora 12 y ahora 18 con un interés más bajo que el mercado. Es decir, que no van a seguir más sin interés como era hasta ahora. Hasta ahora eran, para aclararlo, 12 cuotas sin interés, 18 cuotas sin interés. El gobierno dice no, basta. Después de marzo, el ahora 12 y el ahora 18 van a tener interés. Vamos a ver un poco lo que espera el gobierno. Porque ahí Cabrera no estaba muy seguro de qué puede pasar. De hecho dice, el consumo tal vez no varíe mucho. El gobierno dice que los precios van a bajar. Ojo, porque los comercios no piensan lo mismo. El gobierno dice que los precios van a bajar más o menos un 10%. Ahora lo vamos a ver bien porque lo que dicen los comercios es muy importante en esto. Dice que las cuotas van a quedar más o menos iguales, excepto ahora 12 y ahora 18 que van a subir. Y dice que el consumo, lo decía Cabrera, más o menos igual. Vos vas a sacar las cuotas sin interés, porque van a tener un interés más bajo que el mercado, pero van a tener interés, y el consumo va a seguir igual porque lo vas a pagar posiblemente al contado, porque en teoría, según lo que dice el gobierno, te ahorras un 10% más o menos. Sí. La gente a veces no paga, y te lo pregunto más que decirlo, no paga en contado porque no tiene plata, no porque quiera, no sé, ahorrar a través de la inflación, vía cuotas, ahorrar la inflación. ¿Qué es lo que dice el gobierno? Y acá es muy importante lo que va a pasar porque durante todo el año pasado, y de hecho lo hablaba hoy con Cabrera, también en una parte de la nota, que él decía, no cayó todo el consumo. Y me ponía el ejemplo de inmuebles. Recordemos que Roberto Navarro decía durante todo el año pasado que lo que subió fue la venta de inmuebles, pero de algunos, de los de 4 ambientes, por ejemplo. 0 kilómetros decía, o de autos. ¿Qué autos? Las camionetas, los más onerosos. Bueno, él decía, vamos por un consumo de calidad. Y aparte mencionaba que no va a ser para todos lo mismo. ¿Qué espera el gobierno? Que los sectores más postergados, los que menos ingresos tengan, bueno, como el precio de contado, es decir, el que pagás de una, el que vas y compras baja, puedan consumir un poco más. Ahí todos los economistas ponen dudas, porque dicen, esos son los que más les está costando, claro, y tienen que tener plata para hacerlo. Exacto. Que son ese sector que no está bancarizado. El sector que está bancarizado y aparte que tiene muchos ingresos, también puede ser que repunte el consumo. El tema es la franja media, la que realmente estaba bancarizada, tenés tarjeta de crédito, pero dependía fuerte de las cuotas. Eso es lo que decías vos, Iván. Ahora, el consumo puede ser que a nivel agregado, como se dice en economía, o macro, o si sumamos todo, más o menos se mantenga. El tema es que algunos van a consumir menos y otros van a consumir más, igual que pasó en 2016, pero con cuotas más altas, pese a que el gobierno diga esto, porque, a ver, de nuevo, cuotas puede ser que algunas tengan más, otras menos. Ahora 18 y ahora 12, que son los que consumía más la clase media, van a subir. Pero vamos a ver lo que esperan las asociaciones de defensa del consumidor, ¿no? A ver. Que muchas veces los escuchamos, muchas veces hablan sobre lo que puede pasar. Dice que los precios van a quedar igual. Dice que no van a bajar. Bueno, esta es la pregunta que yo no te voy a hacer ahora, la voy a esperar, pero que tengo yo. Que es, te lo spoileo un poco, que si el comerciante por la financiación de la tarjeta se va a ahorrar un 10.5% porque se los van a dar, porque va a ser al contado, si el gobierno espera que eso se traduzca a una baja de precios y no que en el comerciante se lo embolse. Bueno. Es decir, vos te ahorrás, estás vendiendo algo, te ahorrás el 10%, ¿qué decís? Bueno, voy a bajar los precios. No, decís, ese 10% lo gano. Así es. Ahora, eso lo vamos a ver ahora porque vamos a hablar del comercio. La parte que le queda al comercio. Ahora, las asociaciones de defensa del consumidor, que saben mucho de esto porque lo siguen día a día, dicen los precios van a quedar igual. Y ojo, porque dicen, lo bueno es que va a haber más información. Pero algunos, ahí hay diferencia, dicen, ¿va a haber más información? ¿Viste cuando vas y en la vidriera dice, puede ser, en otros países pasa que se aclara cuando hay liquidación, cuando están rematando todo. Bueno, eso es algo que se pedía y que todavía no está explícito. De hecho, se reguló y tampoco está en las vidrieras. Bueno, ¿va a estar en las vidrieras? ¿Va a estar bien especificado? Y dicen, no va a pasar. Te hago una pregunta, que el gobierno anterior, cuando quería plantear muy fuerte la política de control de precios,
le exigía, regulaba, advertía, podemos decir hasta amenazaba a los comercios, a los supermercados, que tengan bien destacados los productos que estaban dentro de alguna política de precio del gobierno. Dudo que este gobierno, que es más, ¿cómo decirlo?, amigo de dejar hacer a los mercados, de esa regulación propia que tiene el mercado, le esté muy encima exigiéndole esto. Bueno, estoy equivocado. Es que el gobierno anterior lo lograba porque en Precios Cuidados tenía una patrulla de economistas o de relevadores de precios fijándose si pasaba o no. Este gobierno eliminó ese programa y acá no va a tener gente que siga el día a día. Va a depender de los consumidores. Los consumidores que dicen que va a haber menos cuotas. O sea que incluso en lo que tenía que ver con las cuotas con interés va a haber menos. Lo que era 6 será 3, lo que era 12 será 6 y también van a ser más caras. Y que el consumo, ahí lo tenés grande, Iván, esa flecha, dicen que va a caer. Aunque sea al principio, tal vez después se ordene, tal vez se ordene a la macro, tal vez no pase. Pero dicen que el consumo va a caer. Ahora, habló, los distintos organizaciones de comercios, las cámaras de comercios, estaban pidiendo una medida por el estilo. No les gustaba mucho lo de las cuotas porque resignaban, algo que decías vos recién y que vamos a hablar en un segundo. Pero dicen, no están muy seguras que pueda pasar. No están muy seguras que los comercios que ellas representen vayan a bajar los precios. Vamos a escuchar primero al vocero, Vicente Lorenzo, de la Confederación de la Mediana Empresa, y después vamos a hablar de lo que va a pasar en los comercios. A ver, nosotros vemos que de malo en realidad no cambió nada, sino es la obligatoriedad de cómo exhibir los precios. Digamos, acá en la Argentina no cambió nada. No cambió nada, de hecho la regulación estaba, el gobierno dice la regulación era muy gris, lo cual es cierto y con la inflación se fue distorsionando, lo cual también es cierto, pero la regulación estaba y lo dicen las cámaras de comercio, no cambió nada. Vamos a ver un poco entonces qué es lo que espera los comercios y acá están las aguas más divididas. Ahora sí. Recojo la pregunta entonces. Los comercios tenían un costo, una pérdida, digamos, porque las tarjetas de crédito con el ahorrado se les pagaban a los 15 días. Sí. Esa pérdida era más o menos 10.5%. Ahora el gobierno dice, vos corregime si me estoy equivocando en algo, el gobierno dice que como va a pagar al contado, el consumidor va a pagar al contado, ese 10.5% que el comercio perdía porque le pagaban diferido a 15 días, se lo ahorra, lo gana. Como se lo gana, en lugar de embolsárselo y comprarse algo o ahorrarlo, el comercio lo que va a decir es, bueno, entonces yo voy a bajar los precios. Eso es lo que espera el gobierno. Sí, eso es lo que espera el gobierno. Bien, ahora, quería preguntar eso. Que lo espere no quiere decir que sepa que vaya a pasar. ¿Recordás cuando hablamos de importaciones y que decíamos, si se abren las importaciones bajan los precios? Pero hay un informe, por ejemplo, dentro del Ministerio de Producción, que dice que no siempre pasa. Un informe que escribió un economista y dijo, mirá que no siempre que se abren las importaciones bajan los precios. Sí. ¿Por qué? Porque el que compraba planchitas, o el que compra planchitas de pelo, ahora esa diferencia se la va a poner al precio. Entonces le ponían ahí una alerta al ministro de Producción. Acá puede pasar algo parecido, Iván. Van a bajar ese 10%. ¿Qué van a hacer los comercios? ¿Lo van a bajar? ¿No lo van a bajar? Y entonces la respuesta muy lógica es, depende el tamaño del comercio. Si es un comercio grande, puede mantenerlo, puede seguir manteniendo ese esquema. Si es un comercio chico, por ahí puede bajarlo. Claro. O no, o tal vez pase al revés. El comercio grande puede bajar los precios y quedarte con una buena parte del mercado. Y el comercio chico, que estuvieron cerrando mucho los comercios durante 2016, tal vez no puede bajarlo porque si no cierra y tal vez cierre. ¿Puede tener una cartelización, puede sufrir una cartelización este gobierno por parte de, no sé, los comercios de bienes durables, por decirte algo, que son pocos, entonces ya no, mira, nosotros ese 10% lo embolsamos, no bajamos los precios. ¿Ese riesgo está evaluado? Es lo que justamente dijo el secretario de Comercio. Ahora lo vamos a ver. A ver, ¿qué dicen los comercios? Que las cuotas van a seguir igual, lo decía Vicente Lorenzo, no cambió nada. Y bueno, esperan que el consumo repunte. Bueno, bien, ojalá. Esperan sobre todo las cámaras que hablaron hoy que estaban a favor de la medida. Ahora, hablabas de la cartelización, acá es muy importante. En la Argentina señalamos, digamos, hace un tiempo en el cartelización. Economía Política decimos, cuando hay empresas, cuando hay muy pocas empresas que venden lo mismo, se llaman y dicen no bajemos los precios. Exacto. Los monopolios, por decir una manera, oligopolios. Bueno, lo mismo decía el economista Augusto Costa, secretario de Comercio de la gestión anterior, que era también el responsable, por ejemplo, Precios Cuidados, que era el de seguir a las empresas y tenía varios informes que hablaban de la concentración en distintos sectores. Vamos a escucharlo y después también a escuchar en un rato al secretario de Comercio actual, que piensa básicamente lo mismo.
bastantes falacias, al menos en lo que tiene que ver con el funcionamiento de un mercado tan concentrado como es el argentino, digamos. La falta de transparencia del mercado no tiene que ver con si se desdobla, digamos, el pago en efectivo del pago financiado, sino con la capacidad que tienen muchas empresas, muchos comerciantes de abusarse de los consumidores por su posicionamiento en el mercado, por ser monopolios o oligopolios. Entonces, a ver, esto es un poco lo que decía Augusto Costa en la nota hoy en Radio 10, que decía, esto depende de otra cosa, no depende solo de ese 10%. Vamos a ver lo que espera algunos de los economistas de la oposición que pase con esta medida tan importante para el consumo según el gobierno. Según muchos no va a ser importante. ¿Qué va a pasar con los precios? Se van a mantener cuotas, habrá menos, igual que las asociaciones de defensa del consumidor, y consumo que no depende de esta variable, exacto, que depende del poder adquisitivo y demás. Es decir, la gente tiene que quitar el bolsillo, ¿no? Bueno, ahora vos decías, hablabas de monopolio, hablabas de cartelización. Vamos a escuchar al actual secretario de Comercio, que él sí dice lo que piensa que va a pasar con los precios según esta medida. Nosotros estamos convencidos que el precio contado tiene que bajar en muchos de los productos que hoy se pagan en cuotas. Si viéramos que no baja ese precio, se abriría una pregunta sobre cuánta competencia hay, porque lo lógico es que si vos ahora no tenés ese costo financiero en el precio contado, eso quiere decir que el comercio tiene menos costos y puede soportar un precio más bajo. A ver, si hay 100 sectores de la economía y hay uno que no baja los precios, lo que dice Brown es, debe haber cartelización, como decías vos, Iván. Vamos a estudiarlo. Hay un sector que no baja los precios. Ahora, vamos a ver muy brevemente, porque Roberto Navarro, acá en Economía Política, lo mostró mucho y nosotros lo mostramos también. Este es el destape igual. No, bueno, acá en esta casa. Hablamos mucho sobre los sectores que están más concentrados, y son un montón. Acá le ponemos algunos: supermercados, alimentos, chapa, agroquímicos, plástico. Te digo algunos, las chapas, hay una empresa que concentra el 84%, que después sirve para fabricar un montón de cosas, y hay una lista de 30 sectores. Exacto. A lo que voy con esto es, si hay un montón de sectores que están concentrados, y el gobierno cree que donde hay sectores concentrados no van a bajar los precios, bueno, los sectores concentrados son muchos. Los sectores concentrados son muchos, los precios no bajarían en ese sentido. Pero bueno, vamos a escuchar la segunda parte, un poco más cortita, más concreta, sobre inflación directamente. Habla Francisco Cabrera, ministro de Producción. Recuerdan que hace poco presentamos acá, en El Destape, un informe confidencial del Ministerio de Producción que decía que la inflación del INDEC para el gobierno no era verdad y que lo que relevaban desde el Ministerio de Producción era una inflación del doble. Bueno, vamos a escuchar lo que me dijo hoy el ministro de Producción, Francisco Cabrera. Nosotros mostramos en El Destape un informe del Ministerio de Producción que decía que según precios claros, los precios en el supermercado eran en noviembre un 3%, 3,3% creo que era. Eso habla de, y el INDEC mostraba menos, eso habla de justamente que eso le pega más a quienes menos tienen, porque son alimentos, bebidas, lo que está en el supermercado. Es una interpretación posible. Y vemos cómo está creciendo el consumo de alimentos y bebidas, y esto me parece que muestra que, si esta fuera la interpretación, de que claramente está mejorando lo que nosotros llamamos el salario real, y el salario real mejora con la baja de la inflación. Mes a mes se recupera el salario real que fue golpeado en el momento de la unificación del tipo de cambio, y esto por supuesto va a mejorar el consumo. Esos fueron los más golpeados, los de menos ingresos No necesariamente. Esto, lo que vos estás diciendo es correcto, puede ser un buen análisis, pero no necesariamente. Estamos hablando de alimentos y bebidas. Ha habido algunos sectores que en el acumulado del año 2016 cayó el consumo, y hay algunos otros sectores, como por ejemplo autos o por ejemplo departamentos, que se vendió más. Sí vemos un corrimiento del consumo de alimentos y bebidas a bienes más durables. ¿Eso tiene que ver con, por ahí, la clase social, o que los que más tienen...? Tiene que ver con el poder adquisitivo, y tiene que ver con una economía que está dejando de ser inflacionaria y que impulsa al ciudadano a que la plata le quema en su mano y que tiene que salir a consumir rápidamente, porque cuando va más tarde encuentra otro precio. Todavía hay inflación, pero claramente está bajando. En los últimos meses, en los últimos 6 meses, la inflación no ha llegado al 9%. Si la proyectamos a un año,
Si no bajara aún más el mes a mes, estamos en 18%, que es sensiblemente inferior a las inflaciones que hemos tenido en los últimos años. Francisco Cabrera habla de la inflación del último mes, tal vez, y dice un corrimiento de lo que es compra de alimentos y bebidas. Nosotros sabemos que quienes menos ingresos tienen, dependen más de alimentos y bebidas, es decir, gastan más de su bolsillo en alimentos que quienes más tienen. Dice un corrimiento de los que compran eso a bienes durables, a un auto, a un lavarropas, a una casa. De esto vamos a hablar en instantes, nada más con Gabriel Catopodi, jefe comunal de San Martín, porque también hay que ver eso, ¿no? La gente que está en el territorio, la gente que dialoga, que sabe qué es lo que le pasa a las pymes, a los clubes de barrio, ¿por qué no decir también a los vecinos? Es una palabra a la que no hay que tenerle miedo. Vamos a hablar de todo esto, de los precios y cómo se percibe esto en la provincia de Buenos Aires con Gabriel Catopodi. Y le agradecemos a Francisco Cabrera haber recibido a C5N. Y vamos a ver el informe del cual hablábamos, que está en el Ministerio de Producción y que tiene que ver con la aplicación Precios Claros, que a través de la cual los supermercados le mandan datos todos los días al gobierno, y es lo que estimó, que en noviembre del 5 al 11, la suba de precios en los supermercados fue del 3,3%, el doble de lo que había dicho el INDEC en general. Me mata, el confidencial me mata. Confidencial acá arriba, muchos, si alguna vez hacen un informe confidencial, no le pongan confidencial, porque si se filtra, todos se dan cuenta que no querían que se filtre. Vamos a algo más que tenía que ver con ese informe, que era muy largo, que ya lo mostramos, no lo vamos a mostrar todo, solamente mostrarle que en todo noviembre, lo de recién era mitad de noviembre a mitad de diciembre, bueno, en todo noviembre fue el 3,6% lo que subieron los precios en los supermercados. En promedio, porque tenés algunos que subieron más, almacén subió más, bebidas sin alcohol subió más, bebidas con alcohol, cuidado personal, bueno, en fin. A ver, vamos a algo que recién Francisco Cabrera decía, el salario real, o el salario le está ganando la inflación hoy. Bueno, en 2016 no le ganó, según la Universidad Metropolitana, le cayó el poder adquisitivo en promedio un 6,1%. Para algunos no cayó tanto, para los sectores que menos tienen cayó mucho más. Este informe también lo mostramos y vamos a mostrar ahora porque el gobierno habla de los aumentos que se vienen y dice que se están controlando. Bueno, algunos de los aumentos que se vienen, el de la nafta es el más importante porque repercute en el resto de la cadena. Exactamente. Es multiplicador. Bueno, algunos de los aumentos que se vienen en 2017, ya subió la nafta, van a subir los celulares en febrero, va a subir también lo que tiene que ver con las rentas, va a subir también la televisión por cable, les decíamos los celulares, la electricidad, en realidad todas las tarifas, prepagas, rentas, decíamos, de Buenos Aires, pero también sube el ABL en la ciudad y, bueno, lo decía recién, las tarifas, la luz un 36%, pero también va a subir el gas, también va a subir el agua, que ya subieron en 2016 y aunque este aumento parezca menor, tiene que ver o se suma al aumento que ya venía. Exactamente. Se multiplica en realidad, perdón. Y son aumentos, primeros aumentos. De estos muchos son primeros aumentos. Algunos de estos le han generado un dolor de cabeza a nuestro invitado de hoy, el jefe comunal de San Martín, Gabriel Catopodi. Gabriel, gracias por venir. Primero que nada. ¿Esto se siente, estos aumentos, no los que se vienen porque todavía no han impactado, pero los del año pasado, vos ves en tu municipio, pero en la provincia en general, que la gente lo sufra o han podido paliar la inflación con algunos otros ingresos? No, está claro que el año fue muy malo para los trabajadores y para el bolsillo de los trabajadores. Todos los indicadores, absolutamente todos, empeoraron. El consumo, el poder adquisitivo, la pobreza, la inflación. Y la verdad que en ciudades como la nuestra, que es claramente de enclave industrial, textil, metalmecánico, se siente y mucho. Con muchos trabajadores formales que han perdido el empleo, con muchos trabajadores formales que pierden las horas extras y también con mucha pérdida de trabajador informal, ¿no? De aquel que changuea, que tenía un trabajo a la mañana y algún rebusque a la tarde y todo eso se ha ido cortando, ¿no? El remisero que tiene que trabajar 4 o 5 horas de más para ganar lo mismo que ganaba antes. Claramente tenemos un problema de un gobierno que me parece que ha hecho muy bien y muy rápido endeudarse, aumentar las tarifas, aumentar los precios y que no ha tenido una agenda que ponga el tema de las pymes, el empleo, el bolsillo, el consumo en el centro. Ha habido medidas que estuvieron destinadas a ajustar o a estabilizar alguna variable, pero no una agenda
de desarrollo, de empleo, sobre todo en un contexto internacional como el actual, que claramente es con viento de frente para la economía local. Ahora, Gabriel, se ve esto que dicen todos los economistas y que a duras penas reconoce el gobierno, que la caída del consumo no fue igual para todos, que fue para los que menos tienen muchísimo mayor que para quienes pueden comprar más bienes durables, para quienes tienen ingresos mayores, para quienes están bancarizados por encima de la media. ¿Eso se ve también? Sí, lo que hay es claramente una crisis de todo el comercio minorista. Y las perspectivas de un rebote del 2 o del 3% realmente no mueven la aguja, no generan expectativa en los empresarios de mayores o mejores inversiones. Todos conocemos a alguien que perdió el empleo. Cuando todos tenemos algún amigo o algún familiar que perdió el empleo es porque la cosa ya es grave. Y... Perdón, disculpa la interrupción, Gabriel, porque hoy he hablado con gente del Ministerio de Trabajo y me dicen que si uno cuenta asalariados formales, monotributistas, autónomos, el empleo creció. El gobierno sostiene que esa es la posición, que el empleo no creció, que es más, que es el pico histórico de trabajadores en actividad en la historia argentina. Sí, ¿Ustedes lo ven eso o no? No, hay un dato además vinculado con la actividad económica, con la actividad industrial. Este gobierno logró que haya abastecimiento de energía. Claro. No ha habido grandes cortes de energía en las industrias, pero eso no fue porque mejoró o aumentó la distribución y la capacidad energética en términos de las inversiones, sino porque claramente todas las industrias, todas las pymes han suspendido algún turno, todas las que tenían 3 turnos tienen 1, y claramente eso se nota en ese indicador, se nota en el indicador de las habilitaciones del municipio, de los pedidos de habilitaciones, se nota también en los derechos de la construcción. Los municipios tenemos como muy sensible qué pasa en la microeconomía con esos datos, con esos números, y es muy claro que después de un año tenemos una Argentina más endeudada, con menos industria y con menos consumo. Gabriel, hablemos de elecciones, un segundo, porque es lo que va a gravitar este año en referencia a si la población va a revalidar las políticas de este gobierno o, como quiere un sector del gobierno nacional y provincial, va a tratar de plebiscitar al gobierno anterior. ¿Cómo el peronismo llega, punto número 1, y punto número 2, cómo van a tratar de combatir esta estrategia electoral del PRO? En el peronismo puede haber matices y diferencias de cuál es la mejor estrategia y hasta cuáles son los mejores candidatos. Lo que hay es una coincidencia común y muy clara de que este gobierno todos los días toma medidas que golpean a los trabajadores y a las pymes. Y la verdad es que nosotros creemos que el peronismo está en condiciones y estamos construyendo una nueva mayoría y depende esa nueva mayoría para que realmente se transforme en una alternativa opositora, competitiva, va a depender de la capacidad que tengamos de persuadir, de interpelar, de incluir en nuestra representación a los que están convencidos, pero muy especialmente a los que están menos convencidos. Ampliar la representación para el peronismo es definitivamente tener una propuesta que interpele a muchos sectores con los que el peronismo en las últimas elecciones no supo conectar o seducir. Y yo creo que estamos en el camino de poder generar desde el peronismo una alternativa que pueda darle y ofrecerle a una parte muy importante del electorado una alternativa superadora en la Argentina. Para eso tenemos que poner en nuestras propuestas las preocupaciones de la gente, pero también tenemos que poder explicar qué vamos a hacer con cada uno de los temas y de los problemas. No alcanza con que... ¿Pero qué se plebiscita? El gobierno de Macri. ¿El gobierno de Macri o se plebiscita el kirchnerismo? No se plebiscita ni lo que pasó en los últimos 10 años ni la interna del peronismo. Lo que se va a plebiscitar, y eso ocurre en toda elección de medio término, es si hay más empleo o menos empleo, si la seguridad mejoró o no mejoró, si el empresario pyme pudo invertir y poner en marcha nuevas cadenas de producción o tiene un horizonte de recesión. Claramente lo que se va a evaluar son estos 2 años y ni los anuncios, ni las intenciones, ni algunos éxitos narrativos, sino lo que se va a evaluar como se evalúa en cualquier gobierno. A nosotros en San Martín, a Vidal en la provincia, a Macri en la Nación, son los resultados, los logros. Y la verdad que las prioridades en la agenda de la Argentina estaban muy claras. Había que defender a las pymes y a la industria nacional, había que combatir el narcotráfico y había que mejorar la seguridad. Y en cada uno de estos temas que son las prioridades fundamentales, los resultados del gobierno son malos. Justo te iba a preguntar por eso, por las prioridades, sacando la economía,
que obviamente influye y repercute transversalmente en todo, pero se hablaba mucho el año pasado, en 2015, las prioridades de los argentinos. Se hablaba de corrupción, se hablaba de inseguridad, se hablaba de un montón de esas cosas. ¿Cuáles son hoy las que tienen como prioridad después de las económicas los vecinos? No, la seguridad. Si uno corre el tema del empleo, el bolsillo, la inflación, claramente la seguridad es una preocupación y de alguna manera todo ciudadano tiene la sensación y la preocupación de sufrir algún hecho de inseguridad cercano o en su seno familiar. La economía doméstica en gran medida en los últimos años estuvo destinada a mejorar la seguridad privada, a poner rejas, alarmas, y allí también el gobierno no ha dado con claridad cuál es la política que va a ir dando mayores respuestas a este problema. Claramente es un gobierno que llegó con una promesa muy clara de mayor seguridad, con la corrupción pasó algo parecido, digo, porque en 2016 se conocieron un montón de casos del gobierno. Sí, fueron varias las promesas de este gobierno que no se cumplieron, ¿no? Era un gobierno que venía por una promesa de transparencia, de mayor calidad institucional, de mayor diálogo, de unir a los argentinos, y la verdad que es un gobierno que ha favorecido a los municipios y a los gobernadores afines al oficialismo. Es un gobierno que claramente no ha tenido capacidad de construir amplios acuerdos con la oposición. Es un gobierno que empezó su gestión enviando por decreto a los jueces de la Corte Suprema de Justicia y empieza su segundo año también gobernando por decreto. Me parece que claramente esas promesas están incumplidas. Gabriel, nos tenemos que ir, pero te tengo que preguntar, ¿Cristina candidata sí, no sabe, no contesta o no importa? No hay candidatos hoy en el peronismo, lo que hay es la responsabilidad de poner al peronismo de pie con una propuesta que mire hacia adelante. Sí creemos que es un momento del peronismo donde hay que encararlo con mucha audacia, con mucho ingenio, para generar nuevos liderazgos y para de vuelta poder ampliar esa representación y poder generar una alternativa que sea competitiva. Para eso tenemos que hablar de los problemas que tiene la gente, de seguridad, de inflación, de empleo, y poder transmitirles qué idea de país y de qué manera vamos a ir resolviendo cada uno de estos temas desde la oposición. Gabriel, gracias. Gracias a ustedes. Gabriel Catopodis, intendente de San Martín. A la vuelta, el imputado jefe de la Agencia Federal de Inteligencia se presentó en Comodoro Pi. Los detalles de dónde salieron las escuchas, también la canción del cadete. Y también el bolillero, ¿eh? El bolillero. ¿Quién sale? Ya venimos.